el cual tiene ciertas características. Para hablar del imperialismo, que es un sistema de dominación, tanto económica, política y social, es un sistema que se basa en la dominación de un pueblo sobre otro. Usualmente, por ejemplo, van a ser los europeos que van a dominar ciertas partes de Asia, América y África, ¿sí? ¿Va quedando claro eso? Sí, Entonces, cuando ustedes escuchen acerca de cuando ustedes escuchen acerca de la, eh, el imperialismo, perdón, siempre van a saber que es un proceso histórico que se basa en la dominación de un pueblo sobre otro. Y va a tener ciertos antecedentes. Por ejemplo, bueno, lo que vieron en noveno, la dominación y conquista de América por parte de los españoles. Tienen que entender, por ejemplo, que los europeos en esta época tenían ciertas tecnologías que permitieron dominar los pueblos que se iban descubriendo. Por ejemplo, en América, en partes de Asia, llevaron enfermedades que no se tenían, como el sarampión, como la gripe, la rubiola, el polio, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenían enfermedades que en los pueblos originarios de los lugares no existían. Y esto provocó, por ejemplo, que las poblaciones disminuyeran drásticamente, las poblaciones nativas, ¿sí? También tenían, por ejemplo, tecnologías que en otros lugares no se tenían. Por ejemplo, en América, para centrarnos en un caso en específico, por ejemplo, en América no existían los perros, no existían los caballos, y esto provocó pues una ventaja sumamente importante para los españoles. Por ejemplo, también los españoles, los europeos usaban ya el metal e incluso utilizaban rifles, ¿verdad? Que les dio pues una ventaja sumamente estratégica. Claramente estos rifles no son como los que tenemos ahora, ¿verdad? Eran rifles más lentos, tenían una capacidad de carga pues nula, ¿verdad? Y tomaban cierto tiempo para usarse, pero es una tecnología, por ejemplo, que para la época va a ser vital en la dominación de estos pueblos. ¿Va quedando un poquillo claro, chicos? sí, profe. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué favoreció esta dominación? Bueno, los avances tecnológicos y pues las enfermedades en las cuales los pueblos originarios no tenían pues la inmunidad necesaria. Y hay ciertos antecedentes. Por ejemplo, en el mundo se da una revolución industrial. Empieza a nacer el concepto de fábrica. ¿Ok? Hablamos la semana pasada, ¿verdad? Para las personas que no estuvieron, de cómo la fábrica representa algo más que el simple concepto de fábrica. Por ejemplo, en la fábrica ya se puede hablar de estandarización. Es decir, antes de esta época, antes de las fábricas, usted para hacerse un zapato iba a donde el zapatero le tomaba las medidas a su zapato, a su pie, perdón, y de ahí cosiendo el cuero, moliéndolo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pues le formaba un zapato a su medida, ¿ok? Por ejemplo, usted no tenía una talla. Ahora, por ejemplo, si vamos a una zapatería a comprar, hay tallas, hay una estandarización. Por ejemplo, hay personas, me ha tocado pues conocerlas, que tienen un pie más grande que el otro, un pie son 45 y el otro son 44, entonces tienen que comprar dos pares, ¿verdad? Uno 44 y uno 45, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta estandarización no les ayuda, ¿sí? Pero quiero que entiendan, por ejemplo, si se compran unas Jordan 1 ahorita, esa Jordan 1 va a ser las mismas que van a comprar en Estados Unidos, ¿verdad? Al menos que sean réplica, etcétera, etcétera. Pero el punto es el mismo, o sea, que dan una igualdad, una estandarización, ¿ok? Y empiezan a nacer las empresas. Los grandes bancos empiezan a generar esta idea de mercado, es decir, de grandes empresas, de gente que tiene un capital que no son parte de la realeza, ¿ok? Es decir, gente que tiene máquinas, que empieza a acumular dinero, pero no son de la nobleza, es decir, no son reyes ni reinas,
¿ok? Que antes la gente que tenía dinero, pues era de la realeza. ¿Se acuerdan? La época de los castillos y de los, ¿cómo se llama? De los caballeros, etcétera, etcétera. Ahí usted o era campesino, o era esclavo, o era caballero, o era religioso. Nada más, ¿sí? ¿Va quedando claro? Para esta época, para esta época ya por ejemplo, la gente empieza a acumular un cierto dinero, empieza a tener relaciones de poder, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con la gente que tiene este dinero? Bueno, básicamente lo que va a hacer es querer poder político. Entonces empieza lo que se vio en noveno, que ustedes lo deben tener sumamente claro, ¿verdad? Broma, yo sé que quizás no. Esta burguesía empieza a querer poder y empieza a derrocar las monarquías. Entonces empiezan a nacer las nuevas repúblicas. Por ejemplo, en Francia, Napoleón agarra, ¿verdad? Y una explosión, la Revolución Francesa, toman a los reyes y los decapitan, ¿verdad? En la plaza Mayor. ¿Ok? La historia de María Antonieta, ¿verdad? Que perdió la cabeza. Eh, y bueno, empiezan a tener poder. Las fábricas, la burguesía, que se entiende, la burguesía como las personas que tienen capital y control sobre las máquinas que van a ser empleadas por trabajadores, ¿verdad? Se entiende la burguesía como este nuevo grupo social que va a tener injerencia. A esto se une a una explosión demográfica, ¿verdad? Es decir, después de estos avances en la revolución industrial, el agua caliente, la velocidad de la rueda, etcétera, etcétera, lo que va a provocar es que la gente empiece pues a tener una mayor calidad de vida y va a provocar una explosión demográfica. Es decir, por ejemplo, si ya cambiamos la vieja estufa de carbón a una estufa pues eléctrica, por ejemplo, por ejemplo, no va a estar el fuego prendido toda la noche, se puede pues acostar a las personas, etcétera, etcétera. Y entre más comodidades se tengan, pues la gente pues aprovecha, ¿verdad? Sus ratos libres para dedicarse a otras cosas, entre ellas, ¿verdad? Pues el sexo que provoca que haya más personas, ¿ok? Entonces empiezan a tener más y entre ellas pues van a nacer más personas. Esto provoca una explosión demográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que de una vez es algo que sea de la noche a la mañana, no, es algo que se va construyendo poco a poco. Y bueno, los avances tecnológicos, como les había hablado, empiezan a hacer el tren, el barco a vapor, lo que va a hacer es que va a haber una comunicación más rápida, ¿sí? Esta comunicación más rápida permite trasladar mercancías más eficientemente, lo que va a provocar que empiece a nacer el concepto de, eh, ¿cómo se llama? Tiempo capitalista. Por ejemplo, si ahora ustedes tienen la oportunidad de ir a Europa, ¿verdad? Y, por ejemplo, pasar a alguna de las antiguas estaciones de tren que aún siguen funcionando, van a ver que va a haber un reloj enorme de entrada. Este reloj es claramente seña importante del capitalismo. El tiempo es dinero, money talks. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas las mercancías llegan a tiempo, todo tiene su tiempo y entre más tiempo se pierda, más plata se pierde. Por eso se ve una importancia en el tiempo. ¿Va quedando claro, chicos? Ok. Eh, Vamos a ver. Factores que facilitaron la expansión imperialista, es decir, ¿qué factores de todos estos provocaron que los imperios europeos se impusieran en estos nuevos lugares? Bueno, básicamente el desarrollo de viajes y nuevos descubrimientos mediante los viajes, mediante exploraciones que se van a pagar por parte de los imperios y empresas que van a necesitar materias primas, ¿verdad? Porque las fábricas van a necesitar materias primas, por ejemplo. Si vamos a ver quién me sale primero. Eh, si si doña Stephanie Castro tiene una empresa de camisas de seda, ¿qué va a necesitar? ¿Qué va a necesitar?
Seda. Sí, seda, ¿verdad? Va a necesitar botones. Por ejemplo, ¿cómo va a hacer para traer la seda? ¿Cómo va a hacer para comprarla? Entonces, doña Stephanie va a empezar a contratar personas, a marineros, ¿verdad? Que van a ir a buscar, entre otras cuestiones, nuevas formas de conseguir la seda rápido. Entonces, estos viajes van a ser pagados en su mayoría por la corona o por empresas y claramente van a buscar, por ejemplo, estas migraciones. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, don Freddy? Bienvenido. Estas exploraciones, por ejemplo, van a buscar, perdón, van a hacer que, que haya una migración. Por ejemplo, personas de España, de Italia, del Imperio Alemán, se van a quedar a vivir en los lugares que están conquistando. Esto provoca una migración. Además que, como habíamos hablado, acá en estas explosiones demográficas, es decir, esta gran cantidad de personas que van a vivir ahí, no necesariamente van a tener trabajo en Europa y van a encontrar en nuevos lugares descubiertos una forma en la cual pueden buscar trabajo, pueden ser útiles, ¿sí? ¿Va quedando claro? Profe, Sí, perdón, yo dímelo, tengo una duda. Es que vieras que yo hasta hoy me conecté porque soy nueva. no pasa nada, dime. Profe, digamos, acá tenemos que tratar de escribir las cositas que usted va publicando o usted sube el material como para nosotros tenerlo impreso, para uno estudiar acá en casa. Mira, yo envío la presentación, es decir, esto que estamos viendo y un resumen. Ah, ok. Ok, bueno, no, un resumen, no, un texto, perdón. Esto es el resumen. Ajá. Yo todo esto lo envío y le subo la clase, ¿ok? Ah, Pero sí ok. necesito que, bueno, no sé, que me ponga atención mientras yo hablo y que esté pendiente de alguna consulta que tenga acá, así cuando usted lea el texto sepa qué es imperialismo por lo Ah, menos, ok, ok. ¿ok? Y si quiere, pues tomen los apuntes, ¿verdad? Son libres de hacer lo que sea. Este material es de ustedes. Yo se lo subo al grupo, ¿verdad? Usualmente 8 días antes, bueno, antes de la clase, van a tenerlo ahí. Ah, ok, listo, profe. Si era para saber si tenía que ir escribiendo todo o si luego lo teníamos como para estar más poniendo atención. No, no. Pueden ponerme atención nada más. Y Ok. ya luego, cuando tienen el material o ahorita pueden tomar apuntes de lo que les parezca gracioso. Además, aquí, por ejemplo, en Zoom tienen esta habilidad, ay, que se llama, ¿cómo se llama? Esta de anotar. Entonces, por ejemplo, pueden escribir ahí, pueden, ¿cómo se llama? Hacer cosas locas, ¿verdad? Pero no sé si vieron eso en la pantalla. ¿Verdad? Y ahí pueden preguntarme lo que sea también. Bueno, Ok, muchas gracias. listo. Bueno, esta cuestión, este aumento de personas va a buscar que otras personas se vayan a buscar, por ejemplo, pues vida en los nuevos lugares descubiertos. Y básicamente todo esto va a ser movido por la necesidad de materias primas de las fábricas europeas. Primero Inglaterra, luego toda Europa se va a llenar de fábricas y estas fábricas van a necesitar materia prima, van a necesitar oro, van a necesitar plata, van a necesitar oro, van a necesitar plata, van a necesitar caucho, van a necesitar seda, van a necesitar algodón. ¿Y todo esto dónde se van a conseguir? Bueno, en las nuevas colonias que van a conquistar, pues a la fuerza. Claramente a alguien no le gusta que le impongan jornadas de trabajo, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes ser, por ejemplo, un pueblo originario, ser indígena, y que de un pronto a otro tenga que trabajar 12 horas para comer? Cuando antes, por ejemplo, había un terreno comunal el cual sembraban y comían a partir de él, ¿sí me entienden? Además, le van a tener que rezar a un Dios que es de otra tierra, ¿verdad? No, ya no le van a rezar a Cibú, ya no le van a rezar a Inti, ahora hay pecado, ahora hay culpa, van a tener que utilizar ropa, porque estar desnudo, pues es una cuestión, ¿verdad? No van a querer, o sea, va a ser una cuestión violenta, ¿sí? Y esto se debe a, bueno, a ciertas políticas, sobre todo está un dominio de territorios. Claramente, las personas que van a tener
Las personas europeas van sí o sí a querer dominar territorios. Claramente la dominación de territorios da una altura, da una necesidad, ¿verdad? De tenerlos, ¿verdad? Claramente usted quiere tener más. Empieza a nacer una cuestión que se conoce como la milicia, es decir, se empieza a profesionalizar los ejércitos y claramente, ¿por qué? Porque este dominio de territorios van a ser o van a estar en disputa constantemente, ¿verdad? Imagínense que en un punto Francia, Inglaterra, Portugal y Alemania estaban disputándose territorios en África. Y estas disputas no eran, ay, sí, esto es mío, y se agarraban a golpes. No, era a balazos, ¿verdad? Era militarmente. Y bueno, se van a controlar zonas estratégicas. Por ejemplo, tenemos en Egipto el canal de Suez, que va a ser sumamente importante. Tenemos Crimea en el caso de la parte oeste, perdón, de Europa. También tenemos el canal de Panamá, el Cabo de Hornos, ¿verdad? Que van a necesitar este control de las zonas estratégicas, porque el que controla esas zonas va a poder controlar el comercio. ¿Sí me estoy intentando entender en eso? Si ustedes controlan el camino por donde pasa el gas, ustedes controlan el comercio del gas, ¿sí? Porque ustedes pueden cerrar la llave. ¿Sí me entienden un poco? ¿Cómo funciona? Sí, profe. Ok, también tenemos cuestiones ideológicas que van a justificar este proceso de dominación en el cual se ve esta superioridad de la raza blanca, ¿verdad? Como les había comentado, los europeos tuvieron pues la fortuna de contar con mejor tecnología y con, bueno, factores aleatorios como las enfermedades, los perros y los caballos, que provocaron que ellos pues se impusieran sobre los pueblos originarios. Entonces ellos hablaban de que ellos eran los superiores, de que ellos eran los más aptos, ¿verdad? Para la dominancia. Y que vieron, bueno, una misión civilizadora, vamos a llevarle a estos pueblos bárbaros la escritura, vamos a llevarlos a estos pueblos bárbaros la creencia en Dios, ¿verdad? Y se da la expansión del cristianismo. Por si no lo saben, el cristianismo es la religión más abundante en todo el mundo y responde a este proceso. ¿Ok? Nosotros somos católicos en su mayoría. Bueno, Costa Rica es un país católico, confesional católico. Somos católicos en su mayoría porque fuimos dominados por España. Y España era católico en la época. ¿Sí? ¿Va quedando claro un poco? Un poquillo, sí. Sí, profe, Ok. ¿Todo claro? Sí, correcto. En los imperios tenemos al imperio más importante que se conoce como el Imperio Británico, que ¿cómo se llama? Dominó este, casi el 65% del mundo en la época. Eh, es esta bandera que usualmente ya, bueno, lo que queda es Inglaterra, Irlanda del Sur y partes de Escocia. La mayoría de sus cuestiones se han libertado y en su lugar ha nacido un ente internacional que se conoce como la Commonwealth. Más adelante vamos a hablar un poco de ellos. El Imperio Británico fue sumamente importante porque es el mayor imperio colonial. Para el 2014, el 20% de la superficie de la Tierra y el 25% de la población mundial eran parte del Imperio Británico. Es absurdo, ¿verdad? O sea, es para ponerlo en en contexto es enorme. Ahorita vamos a ver un mapa. Tienen a la India como su principal colonia, ¿verdad? Actualmente, pues no sé si han visto videos de la India. Por ejemplo, en la India se habla inglés como su idioma principal, por ejemplo, y nacen estos memes como el de Apu, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y es producto de esa cuestión.
Y bueno, Egipto, ¿verdad? Lograron controlar Egipto en el canal de Suez para tener su mayor cuestión. Todo esto que ven acá fue parte del Imperio Británico, ¿verdad? Desde esta zona, partes de Estados Unidos, ¿verdad? Nueva York, ¿verdad? Fueron parte de esta cuestión. Tenemos a la Guyana Inglesa, tenemos a Belice, tenemos a Jamaica acá, tenemos las Antillas, San Kitts and Nevis, todo esto. Este es, este es el Imperio inglés, lo están viendo acá, ¿ok? Vean esto, para la época de ser el Imperio inglés, ¿lo ven acá? Donde está mi manita. No, no lo ven. ¿Se durmieron, Sí, sí se chicos? ve. Yo sí, Sí se profe. ve. Es que está lloviendo allá en Cartago, ¿verdad? Dijo mi papá. Está aguacero, Sí, sí. algo a Sí. hacer. Vea, acá tenemos, sin mentira, casi 3 meses de que no llueve nada. Ahorita yo tengo 3 abanicos full y estoy literalmente ahogando. Pero bueno, esto que ven acá es Inglaterra y esto de acá logró dominar todos estos territorios. ¿Ok? ¿Cómo se explica eso? Bueno, como les había comentado, tecnología, enfermedad de paprika. Bueno, entonces ellos que necesitaban todas estas especies. Esto que tenemos acá se conoce como Medio Oriente. Y acá lo que tenemos es una cuestión muy importante para el comercio de la época y de la actualidad. Se conoce como el Canal de Suez. Ustedes me dicen, profe, pero ¿qué es el Canal de Suez? Bueno, el Canal de Suez conecta el mar Mediterráneo, que es todo este, ¿lo ven acá? Todo este se conoce como el mar Mediterráneo, ¿ok? Que conecta el Mediterráneo con el mar Caspio y luego el mar Índico, que es el que da una ruta más rápida para llegar a dónde? A Europa. Ven aquí a Europa, ¿ok? Entonces no es lo mismo venir en un barco de acá y hacer esto acá y llegar a Europa que llegar acá y navegar todo esto, darle la vuelta a toda África, ¿verdad? Darle la vuelta a toda África, acá, y llegar aquí y llegar acá. ¿Ven la diferencia? Estamos hablando que son años de viaje de diferencia. Entonces, el que controla esta zona, ¿qué tiene? El controla aquí, donde está la manita, ¿qué tiene? El poder, ¿verdad? Si controlan esta zona, tienen el poder. Miren, aquí está el canal de Suez. Hace poco, hace un par de meses, no sé si sabían, justo aquí en este lugar, en el canal de Suez, un barco se volcó y estuvo el comercio internacional parado todo el tiempo que duró el barco ahí. Creo que fueron como, eh, ¿cuánto fue? Fueron como una semana, creo, y empezaron a quebrar empresas y todo. No sé si sabían. Pero bueno, esta parte que vemos aquí es Oceanía. Todo Oceanía lo llegó a tomar el Imperio Inglés, lo que actualmente conocemos como Australia, como Nueva Zelanda, ¿verdad? Por eso la mayoría de su población es pues blanca, ¿verdad? Claramente hay un exterminio de la población, hay un exterminio de la población, este, ¿cómo se llama? Autóctona de la zona. Acá, esta península que tenemos acá se conoce como Sudáfrica. Acá, hasta 1990 estuvo un sistema de división racial que se conoce como el apartheid, en el cual las personas negras no podían acceder a los mismos lugares, baños, buses, escuelas, colegios, supermercados que accedían las personas blancas. Estaba prohibido el matrimonio interracial, es decir, las personas negras no podían casarse con personas blancas. Y claramente, por ejemplo, para que vean, hasta 1990, por ejemplo, hace poquitos años, aún existía resabios de esta cuestión. Eso con el imperio inglés. Luego tenemos otro imperio que es el imperio francés. Este imperio, pues cayó. Es el segundo imperio más grande en importancia y dimensiones. Llegó a dominar, por ejemplo, lo que actualmente se conoce como Indochina, que son los países de Birmania, que ahora se conoce como Myanmar. Está Laos, Tailandia, Vietnam, Annam y Tonkin, Camboya y Malasia. Y bueno, América del Sur
controló lo que se conoce como Guyana. Haití fue una de las primeras colonias que logró libertarse. De hecho, la primera colonia que se libera de algún imperio en América es Haití, para que, por ejemplo, lo vayan viendo, la importancia de Haití. Lastimosamente, después de eso, lo condenaron, ¿verdad? Y está pagando desde esta época una deuda insaldable. Luego tenemos el Imperio Ruso, que es sumamente importante, va a ser un, un imperio que va a empezar a crecer. Tenemos el imperio alemán, que va a ser un imperio emergente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes Alemania claramente no existía en esta época, se conoce como el imperio prusiano, ¿verdad? Y con la llegada del Tercer Reich y, perdón, del Segundo Reich, que se llamaba Otto von Bismarck, empieza a organizar a todos los pueblos prusianos y germánicos en uno solo y los va a empezar a formar en el Imperio Alemán, que van a tomar cierta relevancia en esta época. Y bueno, Estados Unidos, ustedes me dicen, profe, Estados Unidos es un imperio. Bueno, Estados Unidos, ¿algunos saben la historia de Estados Unidos? Un poquito ahí. No, No, profe. ok, Estados Unidos. Bueno, ustedes saben por qué en Estados Unidos se habla inglés. La verdad no sé yo. No, por ejemplo, ¿por qué nosotros hablamos español? Sí, por los españoles. Ajá, muy bien, ¿qué hicieron los españoles? Dominaron, ¿verdad? Sí, correcto. En Estados Unidos se habla inglés porque cuando se empieza a dominar, vamos al mapa otra vez, cuando se empieza a dominar esta cuestión, esto todo estaba deshabitado. Por ejemplo, habían ciertos grupos indígenas, pero sí, estaban eh, separados, ¿verdad? Estados Unidos es inmensamente grande, ¿ok? Por ejemplo, habían grupos en esta zona que se conocen como los Pieles Rojas, ¿no? Estaban grupos en esta época que se conocen como los Apalaches. Estaban grupos en esta zona que se conocen como los Apaches. Es decir, habían grupos indígenas, sí, pero estaban muy dispersos y la mayoría del territorio estaba vacío, ¿no? De acá salieron 13 colonias. ¿Saben qué son colonias, chicos? Bueno, eran grupos de personas que estaban huyendo de una cuestión súper loca que estaba pasando en Europa, que se le conoce como la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa, entre otras cuestiones, vino a contradecir o a poner en duda el poder de una institución muy importante que se conoce como la Iglesia. Entonces, ellos estaban huyendo de ese libertarismo y de esa falta de respeto hacia la iglesia. Entonces, 13 colonias salieron de acá y se empezaron a instaurar en esta zona que se conoce como Nueva York. ¿Por qué se llama Nueva York? Porque había un lugar que se llamaba acá York y acá hicieron, bueno, ¿cómo se va a llamar esto? Bueno, Nueva York. Es decir, el York que ya estaba aquí, pero nuevo. Por eso Nueva York se conoce como Nueva York. Entonces empezaron a instaurar en esta zona. ¿Qué pasa? Que de aquí se fueron expandiendo hacia dónde? Hacia el norte, sur, este, ¿verdad? Si saben los puntos cardinales, chicos. Este, ¿verdad? Se empiezan a expandir hacia el este. Rápido, logran insertarse y, bueno, cuando esas 13 colonias se empiezan a rebelar al imperio inglés y logran su libertad, después de que Haití la logre de Francia. ¿Sí va quedando claro? Se independizan del imperio inglés, ya forman un nuevo que se conoce como la Revolución de las 13 colonias y se empieza a llamar Estados Unidos. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Estados Unidos nace acá. Es decir, esas 13 colonias se logran este, independizar y claramente, chicos, para que tengan esto claro, no se escucha, dice doña Liz. ¿Me escucha, chicos? ¿O me escucho muy, muy, muy afuera? Yo sí lo Yo escucho lo bien. escucho bien, Yo profe. también, Ok, profe. Ay, pues, ahora sí, es que se pegó, inclusive hasta me sacó. oh, qué pena. Ok, chicos, cualquier cosa me están avisando, ¿ok? Eh,
Estados Unidos, como estábamos hablando, las 13 colonias logran hacer eso. ¿Cómo se forma Estados Unidos? Claramente, las 13 colonias, estos hombres blancos no van a tener pues, el trabajo sucio, sino que van a hacer mediante contratación esclava. Y van a, bueno, contratar miles y miles de personas afrodescendientes que van a trabajar, por ejemplo, en las industrias de algodón, en las industrias minerales, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Más adelante va a haber una discusión sumamente importante para la humanidad en abolir la esclavitud. Estados Unidos va a formar parte de ella y el norte de Estados Unidos, ¿verdad? La parte norte de Estados Unidos, esta parte norte, vamos a ver, esta parte norte de acá va a estar en contra de la esclavitud, el sur va a estar a favor y va a haber una gran guerra civil que va a dar como resultado la abolición de la esclavitud y el nacimiento de una figura sumamente importante en la política internacional que se le conoce como Abraham Lincoln, que va a ser como el libertador, por ejemplo, y el que va a dar las bases, por ejemplo, de los Estados Unidos, como lo conocemos, y posteriormente cuando va a tener su primer presidente que se conoce como George Washington. ¿Ok? Sí, un poquillo claro, quedó ahí. Estados Unidos aquí se está emergiendo, aquí apenas se está construyendo, pero es un imperio incipiente junto al alemán que estaba siendo formado, ¿verdad?, por la unión de los pueblos germanos y el imperio, lo que se conoció como el imperio prusiano. Por si no sabían, dato curioso, los que somos de Cartago, hay un parque que se llama Prusia, ¿sí? Eso se llama así porque la persona que era dueña de eso era alemán y bueno, quiso remembrar en honor al antiguo imperio que formaron parte de sus antepasados. Por eso el parque de Prusia se llama Prusia. Hay formas de dominación, claro, lamentables, ¿verdad? Hay dos formas de dominación, una se conoce como asimilación y otra como anexión. Ambas van a ser formas de explotación. Y chicos, voy a parar acá la clase porque